La vela, que caminó sola la noche que vi moverse aquella vela sobre mi mesa de madera carcomida por la sal, supe que había cruzado un umbral del que nunca regresaría igual. No fue un temblor, no fue el viento, fue algo que ninguna lógica puede explicar, algo que me arrebató el aliento y me obligó a creer en lo invisible. Pero dejemos que la historia se cuente como debe ser. Desde el principio, desde el momento en que el miedo se instaló en mi pecho como una piedra de granito. Guerrero Negro no es un lugar para gente que busca comodidades. Aquí, entre las salinas interminables que parecen espejos rotos bajo el sol del desierto, y la neblina gris que viene del Pacífico como una manta húmeda y fría, vivimos de lo que el mar y la sal nos dan. Yo soy pescadora, como lo fue mi madre antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años, y como lo ha sido mi familia durante generaciones. Pero mi padre, don Ernesto Campos, él era diferente. Él amaba las salinas. A sus 68 años, seguía trabajando en los campos de sal como capataz voluntario, supervisando las pilas, midiendo la cristalización, hablando con los trabajadores más jóvenes sobre técnicas que había aprendido 50 años atrás. Decía que la sal le hablaba, que podía sentir cuándo estaba lista para la cosecha, solo con mirar cómo brillaba bajo la luz de la tarde. Ese martes de octubre, papá salió como siempre a las 5 de la mañana. La neblina era más espesa de lo normal, envolviendo todo en un manto grisáceo que difuminaba los límites entre la tierra y el cielo. Le preparé café en su termo viejo de acero, le empaqué 2 tacos de frijoles y un pedazo de pan dulce. Me sonrió con esos ojos cansados pero llenos de vida. «Regreso a las 3, mija», me dijo, ajustándose su sombrero de paja desgastado. «Hoy hay que revisar la compuerta norte». Pero las 3 llegaron y se fueron. Las 4, las 5. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las dunas, tiñendo todo de naranja y púrpura, sentí el primer escalofrío de pánico recorriéndome la espalda. Llamé a Mateo Beltrán, el paramédico local y amigo de la familia desde la infancia. Su voz intentó ser tranquilizadora, pero pude escuchar la preocupación filtrándose entre sus palabras. «Mariela, cálmate. Seguro se quedó arreglando algo. Ya sabes cómo es tu papá, se pierde en su trabajo. Voy para allá y organizamos una búsqueda». Pero yo conocía a mi padre. Él era puntual como un reloj suizo, especialmente para la cena. Si no había regresado, era porque algo malo había pasado. Muy malo. Para cuando Mateo llegó a mi casa con Rubén Aguilar, el guardaparques voluntario, ya había caído la noche. Una noche cerrada, sin estrellas, con esa neblina característica de Guerrero Negro que te hace sentir que estás envuelto en algodón mojado. Rubén organizó rápidamente un equipo de búsqueda con linternas y radios. Trazaron un mapa en mi mesa de cocina, marcando las zonas donde papá solía trabajar. Pero las salinas son vastas, kilómetros y kilómetros de extensión blanca que de noche se convierte en un laberinto mortal. Un paso en falso y puedes caer en una pila de lodo salino o perderte entre las dunas que rodean la zona, donde la arena fina se traga tus huellas en minutos. «Salimos en 20 minutos», dijo Rubén, verificando las baterías de su linterna. «Mariela, tú esperas aquí por si regresa. Necesitamos que alguien esté en la casa». Asentí, pero por dentro me estaba desmoronando. La impotencia es un veneno lento. Sentir que no puedes hacer nada mientras tu padre está perdido ahí afuera, quizás herido, quizás peor. Es una tortura que no le deseo a nadie. Cuando se fueron, dejándome en el silencio ensordecedor de mi casa, me dejé caer en una silla y las lágrimas finalmente brotaron. Fue entonces cuando escuché el golpe suave en mi puerta. Era Lidia Osuna, mi vecina, una mujer de unos 50 años, de rostro amable y manos siempre ocupadas en alguna costura o tejido. Lidia era conocida en el pueblo por su devoción a la Santa Muerte. En su casa tenía un altar elaborado, con estatuas de todos los colores, flores frescas cada semana, y velas que nunca se apagaban. «Mija», me dijo con voz suave, entrando sin esperar invitación. «Sé lo de don Ernesto. Vine a traerte esto». De las profundidades de su bolsa tejida sacó algo envuelto en tela roja. Una vela.
Pero no era una vela común. Era dorada, del color exacto del atardecer sobre las salinas, con un brillo metálico que parecía capturar la luz incluso en la penumbra de mi cocina. «Es especial», continuó Lidia, desenvolviéndola con reverencia. «La bendijo el grupo de devotos en Tijuana hace 3 años. Ha estado en mi altar personal desde entonces, pero ella me habló anoche. Me dijo que tenía que venir aquí, que tú la necesitarías. Yo no era creyente. Nunca lo había sido. Crecí con la religión católica tradicional de mi abuela, pero después de la muerte de mamá, mi fe se había vuelto nebulosa como las mañanas en Guerrero Negro. Sin embargo, en ese momento de desesperación absoluta, cuando sientes que te hundes en arenas movedizas y no hay nada a tu alrededor más que oscuridad, te aferras a cualquier cosa. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Lidia colocó la vela en el centro de mi mesa de cocina, esa mesa vieja de madera donde habíamos comido miles de cenas, donde papá leía el periódico cada mañana. «Enciéndela», me instruyó, «y pídele con todo tu corazón. No le hables como a un santo lejano. Háblale como le hablarías a una madre, a una hermana. Ella entiende el dolor, Mariela. Ella camina entre los vivos y los muertos. Si alguien puede guiar a tu padre de regreso, es ella». Con manos temblorosas tomé los cerillos. La llama prendió en el primer intento, algo inusual con la humedad constante que penetra todo en este lugar. La vela ardió con una llama sorprendentemente alta y firme, dorada como su cuerpo de cera. Cerré los ojos y hablé. «Santa Muerte», susurré sintiendo las palabras salir desde un lugar profundo de mi alma. «No sé si me escuchas. No sé si esto es real o si estoy siendo tonta. Pero te lo pido, te lo suplico. Mi padre está perdido ahí afuera. Es un buen hombre. Ha trabajado duro toda su vida. No merece morir solo y asustado entre las salinas. Por favor, protégelo. Guíanos hacia él. Tráelo de regreso a casa». Abrí los ojos. La llama de la vela se había estabilizado, ardiendo con una intensidad casi hipnótica. Lidia me apretó el hombro. «Ella te escuchó, mija. Ten fe». Lidia se fue poco después, prometiendo rezar desde su propia casa. Me quedé sola en la cocina, mirando la vela, esperando noticias del equipo de búsqueda. Mateo llamó una vez para informar que no habían encontrado nada en las primeras zonas. Su voz sonaba tensa. La temperatura estaba bajando rápidamente y papá solo llevaba una camisa de manga larga. Si pasaba la noche a la intemperie, con su edad y las condiciones. No quise terminar ese pensamiento. Eran casi las 11 de la noche cuando sucedió. Yo estaba sentada en la misma silla, con una taza de café frío entre las manos, la mirada perdida en la llama de la vela, cuando ésta se movió. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero no. La vela, sólida y pesada en su base de cera, se deslizó unos 5 centímetros hacia el borde de la mesa, sin inclinarse, sin volcarse, como si una mano invisible la hubiera empujado suavemente. Me quedé paralizada, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La vela se movió de nuevo, esta vez 10 centímetros más. Se dirigía directamente hacia la ventana que daba al norte, hacia las dunas que bordeaban las salinas. «No, no, no», murmuré, levantándome de la silla con las piernas temblorosas. «Esto no está pasando, no puede estar pasando». Pero estaba pasando. La vela siguió moviéndose, deslizándose con una fluidez antinatural sobre la madera irregular de la mesa, dejando un rastro minúsculo de cera derretida como un camino dorado. Cuando llegó al borde, se detuvo. Me acerqué lentamente, casi sin atreverme a respirar. La llama de la vela ahora apuntaba hacia la ventana, inclinándose en un ángulo imposible, como si un viento fuerte la estuviera empujando. Pero no había viento. Las cortinas estaban inmóviles. El aire dentro de la casa estaba quieto, pesado. La llama señalaba, claramente, deliberadamente, hacia el norte. Con manos temblorosas tomé mi teléfono y llamé a Mateo. «¿Encontraron algo?», pregunté, mi voz saliendo más aguda de lo normal. «Nada todavía.
Estamos revisando la zona este. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Dudé. ¿Cómo le explicas a alguien que una vela está moviéndose sola en tu cocina? ¿Que está señalando una dirección como si tuviera voluntad propia? Mateo, dije finalmente, decidiendo lanzarme al vacío. Necesito que vayas al norte, hacia las dunas detrás de la compuerta norte. Mariela, ya revisamos esa zona. No hay... Por favor, lo interrumpí. Confía en mí. Ve hacia el norte. Hay algo que me dice que está ahí. Hubo una pausa. Mateo me conocía desde que éramos niños. Sabía que yo no era de hacer pedidos irracionales. Está bien, dijo finalmente. Vamos para allá. Pero esto es extraño, Mariela. Muy extraño. Colgué el teléfono y volví a mirar la vela. La llama seguía apuntando hacia el norte, firme y constante, como una brújula viva. Me senté de nuevo, sin apartar los ojos de ella, rezando en silencio a una santa en la que nunca había creído, rogando que esto no fuera solo locura, que fuera un milagro real. La llamada llegó 40 minutos después. Mi teléfono vibró en la mesa junto a la vela y casi lo tiro al suelo en mi apuro por contestar. ¿Mateo? Mariela. Su voz sonaba extraña, una mezcla de alivio, agotamiento y algo más. Algo que sonaba a asombro. Lo encontramos. Está vivo. Las lágrimas brotaron instantáneamente, un torrente de alivio tan intenso que me doblé sobre mí misma, sollozando en el teléfono. ¿Dónde? ¿Cómo está? Exactamente donde dijiste. En las dunas al norte de la compuerta. Mariela, no sé cómo supiste. Está resguardado en una cavidad de sal, como una pequeña cueva formada por la erosión. Está deshidratado y con hipotermia leve. Severo está consciente. Ya llamé a la ambulancia, pero Mariela hizo una pausa. Hay algo raro. Tu papá sigue diciendo cosas sobre una mujer esquelética que brillaba. Mi mirada voló a la vela. En ese preciso instante, la llama se enderezó, volviendo a su posición normal, como si su trabajo hubiera terminado. 2 días después, cuando papá estuvo lo suficientemente recuperado en su cama de hospital, me contó lo que había pasado. Yo estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano curtida por años de trabajo en la sal, escuchando cada palabra como si fuera un evangelio. Me perdí en la neblina, comenzó, su voz todavía débil pero clara. Estaba revisando la compuerta norte cuando la neblina se espesó de repente. En minutos no podía ver ni mis propias manos. Intenté regresar por donde había venido, pero me desorienté. Caminé y de repente me di cuenta de que estaba entre las dunas, lejos de las salinas. Se detuvo para beber un poco de agua. Yo esperé, sin soltarle la mano. Comenzó a hacer frío, mucho frío. Sabía que tenía que encontrar refugio o moriría de hipotermia. Fue entonces cuando vi la cavidad en una de las formaciones de sal compactada. Me metí ahí, tratando de conservar el calor. Pero Mariela, tenía tanto miedo. Pensé que era mi fin, que nunca volvería a verte. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo las sequé suavemente con mi mano libre. Y entonces ella apareció, continuó, su voz bajando a un susurro. Al principio pensé que era la muerte viniendo por mí. Era una figura femenina, alta, delgada, esquelética. Pero brillaba, mija. Brillaba con una luz dorada como el atardecer sobre las salinas. No tuve miedo. Debería haberlo tenido, pero no lo tuve. ¿Qué hizo? Pregunté, apenas capaz de hablar. Se acercó a mí. Sentí sus manos, frías como el hielo, pero gentiles. Me cubrió con algo. No sé qué era, pero sentí calor. Y me habló. Su voz era suave, como el susurro del viento entre las dunas. Me dijo, «No es tu momento, viejo. La ayuda viene en camino. Tu hija te está buscando. Resiste». Papá me miró directo a los ojos. Me quedé dormido después de eso, pero fue un sueño cálido, protegido. Cuando desperté con las linternas de Mateo y Rubén en mi cara, ella ya no estaba. Pero juro por tu madre que estuvo ahí, y me salvó la vida. Una semana después, cuando papá regresó a casa, monté un altar en nuestra sala. No era elaborado como el de Lidia, pero era sincero.
Coloqué la vela dorada en el centro, aunque ahora era solo un muñón de cera derretida. A su alrededor puse flores frescas que compré en el mercado, una fotografía de mamá y una pequeña estatua de la Santa Muerte que Lidia me regaló. Una figura vestida de dorado, sosteniendo una balanza en una mano y un globo terráqueo en la otra. «Gracias», le dije simplemente. «Gracias por traerlo de regreso». La historia se esparció por Guerrero Negro, como el viento que sopla desde el Pacífico. Los pescadores hablaban de ella en los muelles. Los trabajadores de las salinas la comentaban durante los descansos. Algunos decían que era un milagro, otros que era coincidencia, que yo simplemente había tenido una corazonada correcta. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que esa noche en mi cocina algo más grande que la lógica humana se manifestó para salvar a mi padre. Mateo vino a visitarnos una tarde, 2 semanas después del incidente. Se sentó en nuestra mesa de cocina, mirando el pequeño rastro de cera dorada que aún permanecía en la madera, un camino brillante que apuntaba hacia el norte. «¿Sabes?», dijo lentamente, trazando el rastro con su dedo, «yo vi muchas cosas en mi trabajo como paramédico. He visto gente sobrevivir a lo imposible. He visto gente morir por tonterías. Pero nunca había visto algo así». «¿Crees que fue real?», le pregunté. Mateo se quedó en silencio un largo momento. Luego asintió. «Sí, creo que fue real. No sé cómo explicarlo, no sé cómo encaja en lo que creemos saber sobre el mundo. Pero tu padre está vivo cuando no debería estarlo. Lo encontramos exactamente donde una vela te indicó que buscaras. Y vi sus ojos, Mariela. Vi sus ojos cuando nos contó sobre esa figura. Era la mirada de alguien que había visto algo sagrado». Han pasado meses desde aquella noche. La vida en Guerrero Negro continúa su ritmo eterno. Las mareas suben y bajan, la sal cristaliza bajo el sol implacable, la neblina viene y va del Pacífico como el aliento de un gigante dormido. Papá regresó a trabajar en las salinas. Aunque ahora es más cuidadoso, siempre lleva un radio y nunca sale si la neblina es muy espesa. Cada noche, antes de dormir, se acerca al altar en nuestra sala y le da las gracias a la Santa Muerte por el regalo de cada nuevo día. Yo también he cambiado. Ya no miro el mundo con los ojos de alguien que solo cree en lo que puede tocar. He aprendido que hay misterios más profundos que los abismos del océano, que hay fuerzas que protegen a los que andan perdidos en la oscuridad. El altar en mi casa se ha convertido en un punto de peregrinación silencioso. La gente viene, deja flores, enciende velas, pide protección para sus seres queridos que trabajan en el mar o en las salinas. Lidia dice que la santa escogió mi casa para manifestarse porque sabía que yo compartiría su historia, que no la guardaría por miedo o vergüenza. Y cada aniversario de aquella noche enciendo una vela nueva, dorada como la que caminó sola sobre mi mesa. La dejo arder toda la noche, y juro que a veces, en las horas más oscuras antes del amanecer, puedo ver su llama inclinarse suavemente, como si estuviera señalando a alguien perdido en la niebla, diciéndole: «Por aquí, estás a salvo. La ayuda viene en camino». «Porque eso es lo que hace la Santa Muerte», me explicó Lidia una vez. «No solo lleva a los que deben partir, también protege a los que aún tienen tiempo. Es la equilibradora, la que camina la línea delgada entre este mundo y el siguiente». Y esa noche, cuando mi padre estaba perdido entre las dunas de sal y la neblina fría del Pacífico, ella decidió que su historia aún no había terminado. Así fue como aprendí a creer en los milagros, no con grandes señales en el cielo ni con voces atronadoras, sino con una vela dorada que caminó sola sobre una mesa de madera vieja, señalando el camino de regreso a casa. Esta historia se cuenta ahora en las noches en Guerrero Negro, cuando la neblina envuelve las salinas y los pescadores se reúnen alrededor de fogatas pequeñas. Se ha convertido en parte de la memoria colectiva de este lugar, donde el desierto se encuentra con el mar, donde la sal y el agua se entrelazan en un baile eterno. Y cada vez que alguien se pierde en la oscuridad, alguien más enciende una vela dorada y susurra una oración a la santa que camina entre los vivos y los muertos, pidiendo que los guíe de regreso a casa, tal como guió a don Ernesto aquella noche de octubre. Porque en Guerrero Negro ahora todos saben,
Los milagros existen y a veces vienen envueltos en cera dorada, con una llama que señala el camino, cuando todo parece perdido. El camino de cera azul, el milagro. Nunca olvidaré el momento en que vi la cera azul comenzar a caer, formando un camino perfecto sobre el piso de tierra de mi casa, como si una mano invisible estuviera trazando un mapa hacia mi esposo perdido en las entrañas de la mina. Esa noche del 15 de febrero cambió todo lo que creía saber sobre fe, milagros y la delgada línea entre este mundo y el siguiente. Me llamo Alma Valdés. Tengo 32 años y vivo en Sombrerete, Zacatecas, ese pueblo de calles empedradas y cantera rosa que se aferra a las faldas de los cerros como si temiera resbalar hacia el olvido. Aquí, donde el viento nocturno silba entre las casas coloniales y las estrellas brillan con una intensidad que parece supernatural, aprendí que los milagros no siempre llegan con trompetas y luz celestial. A veces llegan en forma de una vela azul y la desesperación de una mujer que no está dispuesta a perder a su marido. Todo comenzó esa tarde, cuando el sol ya se ocultaba detrás de la sierra de órganos y las sombras se alargaban sobre nuestro pequeño patio. Yo estaba terminando de coser el dobladillo de un vestido para la señora Rentería cuando escuché los golpes frenéticos en mi puerta. El corazón me dio un vuelco incluso antes de abrir, porque en un pueblo minero como el nuestro, los golpes urgentes nunca traen buenas noticias. Era Tomás Borrego. Con el rostro cubierto de polvo gris y los ojos enrojecidos, no sabía si por el polvo o por algo peor. Alma, su voz se quebró. Es Julián. Hubo un derrumbe en la mina del Socorro. Las palabras siguientes se convirtieron en un zumbido lejano. Atrapado. Sección Norte. No responde. Equipos de rescate. Mi mundo se redujo a esas 4 paredes que de repente parecían cerrarse sobre mí como las rocas sobre mi Julián. ¿Está...? No pude terminar la pregunta. No lo sabemos, respondió Tomás, apretando su gorra entre las manos. El derrumbe no fue grave, pero quedó del otro lado y no podemos comunicarnos con él. Héctor está organizando el rescate, pero la mina es un laberinto ahí adentro. Podrían pasar horas antes de encontrar la ruta segura. Horas. Mi Julián podría estar herido, sin aire, sangrando en la oscuridad, y yo aquí, cosiendo vestidos como si el mundo no se estuviera derrumbando. Me quité el dedal con manos temblorosas y agarré mi rebozo. Voy contigo. Tomás intentó detenerme, pero algo en mi mirada le hizo comprender que era inútil. Salimos hacia la mina mientras el crepúsculo teñía el cielo de naranja y púrpura, colores hermosos para un momento tan terrible. Por el camino, otros mineros se nos unieron, hombres de rostros curtidos por el sol y el polvo, hombres que conocían el peligro de las entrañas de la tierra, pero que nunca habían aprendido a temerle lo suficiente. Cuando llegamos a la boca de la mina del Socorro, ya había un pequeño grupo reunido. Héctor Lujano, el jefe del turno, estaba organizando los equipos con su voz firme de siempre, pero vi el miedo bailando en sus ojos. Era una mina vieja, abandonada oficialmente, pero aún trabajada por algunos valientes o desesperados, dependiendo de cómo se mirara. No podemos entrar por donde estaba trabajando, explicaba Héctor a los demás. Esa sección está bloqueada. Tendremos que buscar rutas alternas, pero son túneles que hace años nadie explora. Necesitamos mapas, linternas, cuerdas. ¿Cuánto tiempo?, interrumpí. Mi voz sonó más aguda de lo que hubiera querido. Héctor me miró con esa expresión que he visto 1000 veces en este pueblo. Esa mezcla de lástima y honestidad brutal. No lo sé, Alma. Tal vez 2 horas, tal vez toda la noche. Toda la noche. Julián podría no sobrevivir toda la noche si estaba herido. El pánico empezó a trepar por mi garganta como una araña venenosa. Retrocedí, alejándome del grupo, necesitando aire, necesitando pensar, necesitando algo que no sabía qué era. Fue entonces cuando sentí la mano en mi hombro. Era doña Irene Montoya, la vecina que vivía 3 casas más abajo, una mujer mayor de manos arrugadas y ojos todavía brillantes. «Ven conmigo, muchacha», dijo suavemente. «Conozco algo que puede ayudar». La seguí casi sin pensar, como si mis pies tuvieran voluntad propia.
Caminamos de regreso hacia el pueblo, hacia su casa de adobe con el portal lleno de macetas. Dentro olía a copal y a hierbas secas. Doña Irene se dirigió a un altar que tenía en la esquina de su sala, iluminado por veladoras que proyectaban sombras danzantes en las paredes. «Mi abuela me dio esto hace muchos años», dijo, tomando una vela del altar. «Me dijo que era especial, que había sido bendecida por una mujer santa en Real de 14, que cuando todo pareciera perdido, esta vela mostraría el camino». La vela era azul, de un azul profundo como el cielo nocturno, y tenía grabadas unas palabras en latín que no pude leer en la penumbra. La cera se sentía fría al tacto, extrañamente pesada para su tamaño. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, y mi voz sonó como la de una niña perdida. «Enciéndela con fe verdadera», respondió doña Irene. «Pídele a la santa que ilumine el camino, pero debes creer, Alma, debes creer con cada fibra de tu ser». Tomé la vela con manos temblorosas y regresé corriendo hacia la mina. Para cuando llegué, ya había oscurecido completamente, y las linternas de los mineros se veían como luciérnagas inquietas en la noche. Me alejé del grupo, busqué un espacio tranquilo cerca de la entrada de la mina y coloqué la vela sobre una piedra plana. Los dedos me temblaban tanto que el primer cerillo se apagó antes de tocar la mecha. El segundo también. Al tercero, cerré los ojos y pensé en Julián, en su risa, en la forma en que me abrazaba por las mañanas antes de irse a trabajar, en los planes que teníamos, en los hijos que queríamos tener, en la vida que aún nos faltaba vivir. «Santa Muerte», susurré, usando el nombre que doña Irene había mencionado. «Si existes, si me escuchas, muéstrame el camino hacia mi esposo. Ilumina su senda. Tráelo de regreso a mí». Encendí el cerillo y esta vez la llama se mantuvo firme. Cuando tocó la mecha, la vela cobró vida con una llama azul pálida, casi fantasmal, y entonces sucedió. La cera comenzó a derretirse, pero no de manera normal. En lugar de caer en gotas aleatorias, la cera líquida empezó a fluir en una línea perfecta, como si una mano invisible la estuviera guiando. Cayó de la vela hacia la piedra y luego continuó sobre la tierra, trazando un sendero que se dirigía directamente hacia la entrada de la mina. Me quedé paralizada, observando con una mezcla de terror y asombro. La cera azul brillaba levemente en la oscuridad, formando una línea continua que serpenteaba sobre el suelo irregular. No eran gotas, no era aleatorio, era un camino. «¡Tomás!», grité. «¡Héctor, vengan!». Los hombres se acercaron corriendo, y cuando vieron lo que estaba sucediendo, el silencio cayó sobre el grupo como una manta pesada. Uno de los mineros más jóvenes se santiguó. Otro retrocedió, murmurando oraciones. «¿Qué demonios?», empezó Héctor, pero no terminó la frase. La cera continuaba cayendo, trazando su camino imposible. Se dirigió hacia la entrada de la mina y desapareció en la oscuridad del túnel. Por un momento, nadie se movió. Luego, casi sin pensarlo, tomé mi linterna y comencé a seguir el sendero azul. «Alma, espera», gritó Tomás, pero yo ya había entrado en la mina. La temperatura bajó inmediatamente. El aire se volvió denso, cargado con el olor a tierra húmeda y metal. Mi linterna iluminaba el camino de cera que continuaba adentrándose en los túneles. Detrás de mí, escuché los pasos de los demás mineros que se habían decidido a seguirme. El sendero de cera azul nos guiaba con precisión imposible, girando en las intersecciones correctas, evitando túneles colapsados que no hubiéramos visto en la oscuridad. Era como si alguien que conociera perfectamente ese laberinto subterráneo estuviera dibujando el mapa mientras caminábamos. «Esto no es natural», murmuró uno de los mineros detrás de mí. «Cállate y sigue caminando», respondió Héctor con voz tensa. Descendimos cada vez más profundo. Las paredes de roca se estrechaban y ensanchaban caprichosamente. En algunos puntos teníamos que agacharnos para pasar. El silencio era absoluto, roto solo por nuestros pasos y respiraciones. Y entonces, débilmente al principio, comencé a percibir un aroma. Jazmín. En medio de esa mina húmeda y polvorienta, olía a jazmín fresco,
como si alguien hubiera colocado un ramo de flores recién cortadas en las profundidades de la tierra. Los demás también lo notaron. Vi cómo Tomás aspiraba profundamente, con el ceño fruncido en confusión. El camino de cera nos llevó por un túnel lateral que no aparecía en ningún mapa que Héctor hubiera visto. Era estrecho, casi claustrofóbico, pero el sendero azul brillaba con más intensidad ahora, como urgiéndonos a continuar. Y entonces lo escuchamos. «Aquí, estoy aquí», era la voz de Julián, débil pero inconfundible. El alivio me golpeó con tanta fuerza que casi caigo de rodillas. Corrimos los últimos metros, siguiendo el camino de cera hasta una pequeña cámara donde Julián estaba sentado contra la pared, cubierto de polvo pero consciente, vivo, milagrosamente ileso. «¡Julián!», me lancé hacia él abrazándolo con tanta fuerza que probablemente le hice más daño que el derrumbe. «Alma, ¿cómo me encontraron?». Su voz sonaba ronca, confundida. «Este túnel. Nadie sabe de este túnel». «Una vela», respondí, riendo y llorando al mismo tiempo. «Una vela azul nos guió hasta ti». Julián me miró como si hubiera perdido la razón, pero luego sus ojos se enfocaron en algo detrás de mí. Su expresión cambió, volviéndose solemne, casi reverente. «Ella», susurró. «Ella me lo dijo. Me dijo que no temiera, que ya venían». «¿Quién?», preguntó Tomás. «¿De qué hablas?». «La mujer», respondió Julián y su voz temblaba ligeramente. «Cuando quedé atrapado pensé que era el fin. Estaba oscuro, tan oscuro, y el polvo era tan denso que apenas podía respirar. Empecé a sentir pánico, a hiperventilar, iba a desmayarme, estaba seguro. Pero entonces ella apareció». «¿Ella?», repetí. «Una mujer con túnica azul», continuó Julián mirándose las manos como si no pudiera creer sus propias palabras. No era normal. Era delgada, demasiado delgada, esquelética, pero su presencia era tranquilizadora. Se sentó a mi lado y puso su mano sobre mi hombro. Estaba fría, pero no me dio miedo. Me habló. Me dijo: «No temas, ya vienen. El camino está siendo trazado». El silencio en esa pequeña cámara subterránea era absoluto. Incluso Héctor, el más pragmático de todos nosotros, se había quedado sin palabras. «Pensé que estaba alucinando por la falta de aire», admitió Julián. «Pero ella se quedó conmigo todo el tiempo. No me dejó dormirme. Me mantuvo despierto, hablándome, aunque no recuerdo de qué, y el olor olía a jazmín. En medio de todo este polvo, olía a jazmín». Miré el sendero de cera azul que todavía brillaba tenuemente en el piso del túnel. Miré a mi esposo, vivo y relativamente ileso, a pesar de haber estado atrapado durante horas en una sección de la mina que nadie debería haber podido encontrar. Y supe, con una certeza que iba más allá de la razón, que habíamos sido testigos de algo que no podía explicarse con lógica. El rescate fue relativamente simple después de eso. Siguiendo el camino de cera en reversa, salimos de la mina en menos de media hora. Cuando finalmente emergimos a la noche estrellada de Sombrerete, fue como nacer de nuevo. El aire fresco nunca había sabido tan dulce. La vela azul todavía ardía donde la había dejado, junto a la entrada de la mina, pero lo extraño era que apenas se había consumido. A pesar de haber estado encendida durante horas, de haber derramado suficiente cera para trazar un camino de cientos de metros a través de los túneles, la vela se veía casi intacta, como si el tiempo no hubiera transcurrido para ella. La tomé con manos temblorosas y la apagué suavemente. La guardé envuelta en un pañuelo limpio, sabiendo que era algo que debía conservar, algo sagrado. En los días siguientes, la historia se extendió por Sombrerete como el fuego. Algunos la creyeron inmediatamente. En un pueblo donde la fe y la tradición son tan antiguas como las montañas, los milagros no son cosa rara. Otros buscaron explicaciones racionales: coincidencia, corrientes de aire que guiaron la cera, alucinaciones por falta de oxígeno. Pero yo sé lo que vi. Todos los que estuvimos ahí sabemos lo que vimos. Una semana después del rescate, organizamos una comida en el patio de nuestra casa. No era una celebración ostentosa.
Éramos gente sencilla con recursos modestos, pero había tamales, pozole, tortillas recién hechas y suficiente gratitud como para alimentar a todo el pueblo. Invitamos a todos los que habían participado en el rescate, a doña Irene, a los vecinos que habían rezado por Julián. Héctor llegó con su esposa y sus 3 hijos. Tomás trajo su guitarra. Otros mineros vinieron con sus familias. Incluso aparecieron personas que no conocíamos bien, pero que habían escuchado la historia y querían ser parte de ese momento de agradecimiento. «A la santa», dijo Julián levantando su vaso de tepache, por mostrar el camino cuando todo parecía perdido. «A la santa», repetimos todos, y el tintineo de los vasos resonó en el aire fresco de la tarde. Doña Irene se acercó a mí mientras yo servía más pozole en la cocina. «La vela», dijo simplemente. «¿La conservaste?» «Sí», respondí. «La tengo en mi altar. Pero doña Irene debería devolvérsela. Era suya». Ella negó con la cabeza, sonriendo con esa sabiduría que solo viene con los años. «No, muchacha, ahora es tuya. La vela elige a quién debe servir. Mi abuela me la dio porque sabía que yo la necesitaría algún día. Yo la tuve durante 50 años y nunca tuve que encenderla. Tú la necesitaste y ella respondió. Ahora es tu guardiana». «Pero apenas se consumió», dije. «A pesar de haber estado encendida durante horas, casi no gastó cera». «¿Cómo es posible? Los milagros no siguen las reglas del mundo natural, Alma. Esa vela durará tanto como necesite durar. Tal vez te dure toda la vida. Tal vez algún día necesites pasársela a alguien más que esté desesperado y perdido. Pero por ahora, cuídala, respétala y nunca olvides lo que hizo por ti». Esa noche, cuando todos se habían ido y la casa volvía a estar en silencio, Julián y yo nos sentamos en nuestro pequeño patio bajo el cielo estrellado de Sombrerete. Él tenía algunos moretones y rasguños, pero nada serio. Los doctores dijeron que era un milagro que no hubiera sufrido heridas más graves. «¿Realmente la viste?», pregunté en voz baja. «¿A la mujer de azul?». Julián permaneció en silencio durante un largo momento, mirando las estrellas. «La vi, Alma, tan claramente como te veo a ti ahora. Y no era aterradora, aunque debería haberlo sido. Era como si la muerte misma se hubiera sentado a mi lado, pero no para llevarme, sino para mantenerme vivo, para acompañarme hasta que llegara la ayuda». «La Santa Muerte», murmuré. «Tal vez», respondió él, «o tal vez era algo que no tenemos palabras para describir, pero fuera lo que fuera, nos salvó. Tú con tu fe, ella con su presencia, y esa vela azul trazando un camino imposible a través de la oscuridad». Nos quedamos sentados en silencio, tomados de la mano, sintiendo el peso de lo que habíamos experimentado. En un pueblo como Sombrerete, donde las montañas guardan secretos antiguos y las minas esconden tanto tesoros como peligros, habíamos aprendido que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Julián dejó de trabajar en las minas. Ahora ayuda en la ferretería del pueblo, un trabajo más seguro aunque menos lucrativo. Yo continúo cosiendo y mi pequeño negocio ha prosperado curiosamente desde el milagro. La gente viene no solo por los vestidos, sino también para escuchar la historia, para sentir que están cerca de algo sagrado. La vela azul permanece en mi altar, junto a una imagen de la Santa Muerte que conseguí en el mercado de Zacatecas. No la he vuelto a encender, y no creo que necesite hacerlo pronto, pero saber que está ahí, esperando por si acaso algún día vuelvo a necesitar que me muestren el camino, me da una paz que no puedo explicar. A veces, en las noches frías, cuando el viento sopla desde las montañas, juro que puedo oler jazmín en el aire, y cuando miro la vela en su lugar de honor, parece brillar levemente en la oscuridad, como si todavía contuviera un poco de esa llama azul milagrosa que nos salvó. Los escépticos pueden decir lo que quieran. Pueden hablar de coincidencias, de explicaciones científicas, de alucinaciones colectivas. Pero yo sé lo que vi. Todos los que estuvimos ahí sabemos lo que vimos. La cera azul trazando un camino perfecto a través del laberinto imposible de túneles. El aroma a jazmín en las profundidades de la tierra, la mujer esquelética con túnica azul
que mantuvo a mi esposo vivo hasta que llegamos. Y sé que si algún día alguien que conozco se encuentra perdido en la oscuridad, sin esperanza y sin camino, yo tendré algo que ofrecerle, una vela azul que brilla con luz sobrenatural, una fe que trasciende la razón, y la historia de cómo, en las profundidades de una mina abandonada en Sombrerete, Zacatecas, un milagro trazó el camino de regreso a casa, porque así funciona la fe verdadera. No necesita explicaciones, no requiere pruebas que satisfagan a los incrédulos. La fe verdadera simplemente es tan real y sólida como la cera azul que todavía puedo ver en mi mente, brillando en la oscuridad, mostrándonos el camino cuando todo lo demás había fallado. Y en las noches silenciosas, cuando Julián duerme a mi lado y yo contemplo las sombras que bailan en las paredes de nuestra habitación, susurro una oración de agradecimiento. A la Santa, a la Mujer de Azul, a esa fuerza misteriosa que decidió que aún no era nuestro momento de separarnos. El camino de cera azul nos salvó, y aunque ese sendero de cera desapareció con el tiempo, borrado por los pasos de los mineros y el polvo de la mina, su recuerdo permanecerá conmigo para siempre. Un recordatorio luminoso de que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino de regreso a la luz. Solo necesitas tener fe suficiente para seguirlo. La luz que flotó sobre el río. Nunca olvidaré la noche en que vi la luz romper las leyes de todo lo que creía posible. Lo que vi no fue producto de la fiebre, ni del cansancio, ni de la desesperación que llevaba meses arrastrando como una sombra pegada a mis talones. Fue real, tan real como el olor a vainilla que impregna mis manos después de cada jornada en el mercado. Tan real como los gritos de mi hijo Emilio cuando las convulsiones lo sacudían sin piedad en mitad de la madrugada. Me llamo Rosa Landeros y vendo productos de vainilla en el mercado municipal de Papantla. Esencias, extractos, vainas secas, dulces artesanales. Todo lo que nuestras manos totonacas pueden crear con esa planta sagrada que mi abuelo llamaba la flor negra. Tengo 42 años, 3 hijos, y una fe que siempre pensé inquebrantable hasta que la enfermedad de Emilio comenzó a erosionarla como el río Filobobos erosiona las piedras. Mi hijo menor tenía 9 años cuando comenzaron las crisis. Epilepsia, dijeron los doctores con esa frialdad profesional que te hace sentir que tu dolor es solo otro expediente en sus archivos. Las pastillas ayudaban, pero no detenían completamente los episodios. Cada mes, a veces cada semana, Emilio caía al suelo con los ojos en blanco mientras su cuerpecito se sacudía violentamente y yo solo podía sostenerlo, llorar y suplicar que parara. Los vecinos murmuraban. Algunos decían que era un mal de ojo, otros que necesitaba una limpia. Don Apolinar, el curandero totonaco al que todos llamábamos Poli, vino una tarde con su ramo de hierbas y su copal humeante. Recorrió cada rincón de nuestra humilde casa de madera y techo de lámina, hablando en totonaco mientras trazaba círculos de humo sobre la cabeza de Emilio. Mi hijo lo miraba con esos ojos enormes y asustados que me partían el alma. «La enfermedad está en su sangre, Rosa», me dijo Poli con voz grave cuando terminó. «No es cosa de espíritus, pero la fe puede abrir caminos donde la medicina no alcanza. Reza, mujer, reza con el corazón limpio». Y vaya que recé. Todas las noches, ante un pequeño altar que armé en la esquina de la sala, con una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra de San Judas Tadeo, encendía velas y susurraba mis súplicas hasta quedarme dormida en el suelo de cemento pulido. Jessica García, mi mejor amiga y compañera de puesto en el mercado, me decía que no me rindiera, que los milagros existían para quienes verdaderamente creían. «¿Y si ya no creo lo suficiente?», le confesé una tarde mientras acomodábamos frascos de extracto de vainilla en los anaqueles. «¿Y si Dios está cansado de escucharme pedir lo mismo una y otra vez?». Jessica me tomó de las manos. Sus dedos olían a tortilla recién hecha, porque vendía quesadillas junto a mi puesto. «Dios nunca se cansa de los que aman de verdad, Rosa. Tú amas a ese niño más que a tu propia vida. Eso no pasa desapercibido». La noche del 29 de septiembre
Papantla celebraba la fiesta de San Miguel Arcángel. Las calles estaban iluminadas con farolitos de papel. La música de los voladores llenaba el aire con sus flautas y tambores, y el olor a mole y café recién colado se colaba por cada rendija de las casas. Yo no tenía ánimo para celebrar. Emilio había sufrido 2 crisis esa semana, y el doctor Jaro me había sugerido que consideráramos llevarlo a un especialista en Veracruz o incluso en la Ciudad de México. «No tengo dinero para eso, doctor», le dije con la voz quebrada. «Apenas me alcanza para sus medicinas». Él asintió con compasión. «Haga lo que pueda, señora Rosa. Pero entienda que el niño necesita estudios más especializados. Esto podría empeorar». Esa noche, después de acostar a Emilio y a mis otros 2 hijos, me quedé sola frente al altar. Había encendido una vela amarilla, una que compré especialmente porque amarillo era el color favorito de mi niño. La llama parpadeaba suavemente mientras yo, arrodillada sobre un petate viejo, comenzaba a rezar. No recé un rosario formal. No recité oraciones aprendidas de memoria. Simplemente hablé como hablaría con una amiga, con una madre que pudiera entenderme. Le dije a la Virgen que estaba cansada, que tenía miedo, que no sabía cuánto más podría soportar ver a mi hijo sufrir así. Le prometí que si Emilio sanaba, dedicaría mi vida entera a ayudar a otros, a compartir mi historia, a ser testimonio de su bondad. «Solo te pido que lo cures», susurré con lágrimas corriendo por mis mejillas. «No importa que tengas que quitarme a cambio. Toma lo que sea. Pero por favor, sana a mi niño». Entonces sucedió. La llama de la vela comenzó a crecer, no como cuando sopla el viento, sino desde dentro, como si estuviera siendo alimentada por una fuente invisible de energía. La luz se volvió más brillante, pasando del amarillo suave a un dorado intenso que parecía tener peso, sustancia, como si la luz misma se hubiera vuelto líquida y preciosa. Paralizada por el miedo y el asombro, observé cómo la vela completa, el cilindro de cera amarilla con su llama dorada, comenzaba a elevarse lentamente del plato de cerámica donde la había colocado. Se elevó unos 10 centímetros, flotando en el aire frente a mí con una quietud imposible. No había corrientes de aire. Las ventanas estaban cerradas. Los demás objetos del altar permanecían inmóviles. Solo la vela desafiaba la gravedad, suspendida en el espacio como si manos invisibles la sostuvieran con ternura. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quería gritar, correr, despertar a alguien que pudiera confirmar que no estaba soñando o enloqueciendo. Pero algo me mantuvo ahí, de rodillas, con los ojos fijos en ese fenómeno imposible que se desarrollaba ante mí. Entonces la luz cambió de dirección. La llama se inclinó, no hacia arriba como hacen todas las llamas, sino horizontalmente, apuntando hacia la pared este de la casa. Y de su punta emergió algo que aún hoy me cuesta describir con palabras. Un rayo de luz sólida, un haz dorado que atravesó la pared de madera como si fuera niebla, proyectándose hacia algún lugar lejano que yo no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Supe entonces con una certeza que no provenía de la lógica, sino de algo mucho más profundo, que debía seguir esa luz. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Me calcé mis guaraches gastados y, sin pensarlo 2 veces, entré a la habitación donde dormían mis hijos. Emilio respiraba suavemente, su rostro pacífico bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Lo desperté con cuidado, susurrándole al oído. «Mi hijo, despierta. Tenemos que ir a un lugar». Él abrió los ojos todavía aturdido por el sueño. «¿Mamá? ¿Qué pasa? Confía en mí. Ponte tus zapatos. Vamos a caminar un poco». No hice preguntas. Emilio era un niño obediente, acostumbrado a seguir mis instrucciones, incluso cuando no las entendía completamente. Se vistió rápido, se puso una chamarra sobre la pijama y me siguió fuera de la casa. La noche estaba fría y húmeda, típica de septiembre en Papantla. La neblina se arremolinaba entre las casas y los árboles, dándole al pueblo una apariencia fantasmal. Las celebraciones continuaban en la plaza principal, pero en nuestro barrio todo estaba en silencio. Tomé la mano de Emilio y comencé a caminar hacia el este,
siguiendo esa certeza inexplicable que me jalaba como un hilo invisible atado al corazón. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó mi hijo después de unos minutos. «Al río, mijo. Vamos al río Filobobos». No era una caminata corta. El río quedaba a casi media hora de nuestra casa, bajando por un sendero empinado que durante el día usaban los niños para ir a nadar y pescar. De noche, iluminado solo por una luna creciente que aparecía y desaparecía entre las nubes, ese camino parecía sacado de una leyenda, de esas historias que Don Poli contaba sobre aparecidos y nahuales. Pero no tenía miedo. La luz que había visto en mi casa me guiaba, aunque ya no pudiera verla con los ojos. La sentía en mi pecho, tirando de mí con una suavidad insistente, diciéndome sin palabras que siguiera adelante, que todo estaría bien. Emilio caminaba a mi lado en silencio, confiando en mí con esa fe ciega que tienen los niños en sus madres. Yo apretaba su mano, pequeña y tibia en la mía, rezando en silencio para que lo que estuviera haciendo no fuera una locura, para que no lo estuviera poniendo en peligro por seguir una alucinación desesperada. Cuando llegamos al río, el paisaje que nos recibió me robó el aliento. El Filobobos fluía con su murmullo eterno, esa canción de agua que ha acompañado a los totonacas desde tiempos inmemoriales. Pero esa noche el río brillaba, no con el reflejo de la luna, sino con una luz que parecía emerger desde sus profundidades, como si alguien hubiera hundido miles de velas en su lecho y todas ardieran bajo la corriente sin apagarse. «Mamá», susurró Emilio con la voz llena de asombro. «Mira el agua. La luz dorada que había visto en mi altar estaba ahí, multiplicada, expandida, transformando el río en un torrente de oro líquido. La neblina que flotaba sobre el agua capturaba esa luminosidad, creando un paisaje que parecía arrancado de una visión celestial. Y en el centro de todo, justo frente a nosotros, la luz formaba un círculo perfecto sobre la superficie del río, un halo dorado que giraba lentamente, como invitándonos a acercarnos. Mi mente racional gritaba que esto era imposible, que debía irme, proteger a mi hijo, huir de lo desconocido. Pero mi corazón, ese corazón de madre agotada que había rogado por un milagro, sabía que esto era exactamente lo que había pedido. Una respuesta, una señal, una oportunidad. «Ven, mijo», le dije a Emilio guiándolo hacia la orilla. «No tengas miedo». «No tengo miedo, mamá», respondió él, y en su voz había una serenidad que no le había escuchado en meses. «Me siento raro, pero bien, como cuando me abrazas después de una pesadilla». Nos acercamos al halo de luz. El agua del río, usualmente fría incluso en septiembre, emanaba un calor suave que se sentía como el aliento de alguien con fiebre. No era desagradable, sino reconfortante, casi maternal. Le quité los zapatos a Emilio y luego los míos, y juntos metimos los pies en el agua iluminada. La sensación fue indescriptible. La luz nos envolvió como un abrazo, subiendo por nuestras piernas, nuestros cuerpos, hasta rodear completamente a mi hijo. Emilio cerró los ojos y sonrió, una sonrisa de paz absoluta que nunca le había visto, ni siquiera antes de que comenzaran las crisis. Lágrimas corrían por mis mejillas mientras observaba cómo esa luz dorada lo cubría, formando una especie de capullo brillante alrededor de su pequeño cuerpo. «Mamá», dijo con los ojos todavía cerrados, «hay alguien aquí». «¿Qué?», susurré, con el corazón en la garganta. «No puedo verlo, pero está aquí, me está abrazando. No es como tus abrazos, ni como los de mis hermanos. Es diferente, más grande. Pero me quiere, mamá. Siento que me quiere mucho». Me arrodillé en el agua, sin importarme que mi ropa se empapara, y abracé a mi hijo mientras la luz nos envolvía a ambos. En ese momento sentí algo que no puedo explicar con palabras del mundo cotidiano. Era como si el amor mismo hubiera tomado forma tangible, como si todas las oraciones que había elevado durante meses se hubieran condensado en ese instante y lugar, manifestándose como luz pura y calor imposible. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo dejó de tener significado en ese espacio sagrado que se había abierto entre el mundo que conocía y algo infinitamente más grande. Solo sé que cuando la luz finalmente comenzó a desvanecerse,
disolviéndose en la neblina y la oscuridad como azúcar en agua. Mi hijo abrió los ojos y me miró con una claridad que no había visto en mucho tiempo. «Ya no me duele la cabeza, mamá», dijo simplemente. «Ya no siento esa cosa rara que siento antes de las convulsiones». Regresamos a casa en silencio, caminando por el sendero empinado mientras el pueblo seguía durmiendo. Emilio prácticamente bailaba por el camino, con una energía que no había mostrado en semanas. Yo iba detrás de él, todavía procesando lo que acabábamos de vivir, preguntándome si alguien me creería cuando lo contara. Los días siguientes fueron de observación ansiosa. Vigilaba a Emilio constantemente, esperando que en cualquier momento comenzara uno de esos ataques que me habían aterrorizado durante tanto tiempo. Pero no vinieron. Una semana pasó, luego 2, luego un mes completo sin una sola crisis. Llevé a Emilio de vuelta con el doctor Haro. Él realizó los exámenes de rutina, revisó sus reflejos, le hizo preguntas sobre síntomas. Finalmente, se quitó los lentes y me miró con expresión confundida. «Señora Rosa, no sé cómo explicar esto. Los medicamentos que le recetamos a Emilio tardan meses en hacer efecto completo, y aún así, rara vez vemos una remisión total de las crisis. Pero su hijo está completamente estable. Es como si su cerebro hubiera, no sé, reiniciado de alguna manera». «¿Eso es posible, doctor?» «Médicamente hablando no debería serlo. Pero aquí está la evidencia. Su hijo está sano, señora Rosa. No puedo explicarlo de otra manera». Jessica fue la primera persona a quien le conté la historia completa. Estábamos en el mercado, acomodando nuestros puestos al amanecer, cuando finalmente reuní el valor de decirle lo que había pasado esa noche en el río. Ella me escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más grandes, hasta que terminé de hablar. «Rosa», dijo con voz temblorosa, «¿te das cuenta de lo que te pasó? ¿Te das cuenta de que recibiste un milagro? No sé si fue un milagro o qué fue, Jessica. Solo sé que mi hijo está bien. Eso es todo lo que me importa. Pero es que sí fue un milagro. Tienes que compartir esta historia. La gente necesita saber que todavía pasan cosas así. Que la fe sigue teniendo poder». Dudé durante semanas. No quería convertirme en un espectáculo, en una de esas personas que anda por ahí proclamando visiones y prodigios. Pero finalmente, cuando Emilio llevaba 3 meses sin una sola convulsión, decidí que Jessica tenía razón. Esta historia no me pertenecía solo a mí, era para todos los que sufrían, todos los que rogaban por ayuda, todos los que necesitaban saber que no estaban solos en su dolor. Don Poli vino a visitarme cuando se enteró. Se sentó en mi cocina, tomó el café que le ofrecí y me miró con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las apariencias. «Nuestros abuelos totonacas decían que el río Filobobos es sagrado», me dijo, «que en sus aguas vive el espíritu de la vida misma. Tú no fuiste al río esa noche, Rosa, fuiste llamada, y tu fe abrió una puerta que normalmente permanece cerrada. ¿Usted cree que fue real, don Poli?» Él sonrió. «¿Tu hijo está sano?» «Sí». Entonces fue real. El resto son solo palabras que usamos para tratar de entender lo que es más grande que nuestro entendimiento. La historia se corrió por Papantla, como la neblina corre por las colinas. Algunos me creían sin reservas, especialmente los que conocían a Emilio y habían visto sus crisis. Otros me miraban con escepticismo, atribuyendo la mejoría de mi hijo a los medicamentos o a una remisión espontánea. No me importaba. Yo sabía lo que había visto, lo que había sentido, y eso era suficiente. Comencé a llevar flores frescas al río cada semana, flores de vainilla cuando estaban en temporada, y cualquier otra flor disponible el resto del año. Las colocaba en la orilla, justo donde había visto el halo de luz, y rezaba en silencio dando gracias por el milagro que había recibido. Otros empezaron a acompañarme. Primero Jessica, luego algunas vecinas, después personas que venían de otras partes de Veracruz al enterarse de la historia. El río Filobobos se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, de esperanza discreta. No hubo grandes anuncios ni ceremonias pomposas, solo gente sencilla que llegaba con sus propias cargas, sus propios dolores, sus propias súplicas, buscando lo que yo había encontrado.
un momento de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Emilio creció sano y fuerte. Los años pasaron sin que volviera a sufrir una sola crisis epiléptica. Los doctores lo declararon oficialmente en remisión completa, un caso médico extraordinario que nadie podía explicar satisfactoriamente. Él nunca olvidó esa noche en el río. A veces, cuando estamos solos, me dice que todavía puede sentir ese abrazo que no era humano, ese amor que lo envolvió en la oscuridad. ¿Crees que volverá a pasar algo así, mamá?, me preguntó una vez cuando tenía 14 años. No lo sé, mijo, pero creo que no tiene que pasar 2 veces. Una vez fue suficiente para cambiarnos la vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas palabras, Emilio tiene 18 años y estudia medicina en Xalapa. Quiere ser neurólogo pediátrico, especializarse en epilepsia infantil, ayudar a otros niños que sufren lo que él sufrió. Dice que su misión es ser las manos que ayudan donde la luz no puede llegar, ser el puente entre la medicina y el misterio. Yo sigo vendiendo productos de vainilla en el mercado municipal de Papantla. Mis manos todavía huelen a esa planta sagrada que mi abuelo llamaba la flor negra. Pero ahora, cuando preparo mis extractos y esencias, lo hago con un conocimiento más profundo de lo que significa lo sagrado, de cómo lo divino puede manifestarse en lo cotidiano, en un río nocturno, en una vela que desafía la gravedad, en el amor desesperado de una madre. La vela amarilla que floté aquella noche sigue en mi altar. No la he encendido desde entonces. La guardo como reliquia, como recordatorio de que pedí con el corazón limpio y fui escuchada. A su lado coloco flores frescas cada semana, las mismas flores que llevo al río. La gente me pregunta a veces si tengo miedo de que las crisis de Emilio regresen, de que aquel milagro fuera temporal. Les respondo con honestidad. Hay días en que el miedo me visita como una sombra antigua, pero entonces recuerdo esa luz dorada que convirtió el río en oro líquido. Recuerdo la sonrisa de paz en el rostro de mi hijo. Recuerdo esa certeza inexplicable de haber sido testigo de algo que trasciende nuestro entendimiento cotidiano. Y en esos momentos sé, con la misma certeza que sentí aquella noche de septiembre, que mi hijo está protegido por algo mucho más grande que mis preocupaciones, mucho más poderoso que la enfermedad, mucho más eterno que cualquier miedo. El río Filobobos sigue fluyendo con su canto antiguo. La neblina sigue danzando sobre sus aguas al amanecer. Y en las noches claras, cuando la luna se refleja en su superficie, a veces me parece ver todavía ese resplandor dorado, ese recordatorio luminoso de que los milagros no son solo historias del pasado, sino realidades vivas que esperan pacientemente a quienes tienen el valor de pedirlos con un corazón sincero. Esta es mi historia. Es larga porque el amor es largo. Es detallada porque cada momento de aquel milagro está grabado en mi memoria con la precisión de un diamante tallado. Es verdadera porque la verdad no necesita adornos ni exageraciones para brillar. Y es para ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés, llevando tu propia carga de dolor o desesperación. Es para decirte que no estás solo, que tus oraciones no caen en el vacío, que existe una luz esperándote si tienes el valor de seguirla, incluso cuando te lleve a un río oscuro en mitad de la noche, porque yo la seguí. Y esa decisión, ese acto de fe desesperada, me devolvió a mi hijo sano y me regaló una historia que ahora comparto contigo, con la esperanza de que encienda en tu corazón esa misma chispa de posibilidad que se encendió en el mío. La luz que flotó sobre el río sigue brillando si sabes dónde mirar, y yo, Rosa Landeros, vendedora de vainilla, madre de 3, testigo de lo imposible, te prometo que es real.